Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, muy buenos días para todos nuestros asistentes el día de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, sector construcción, identificación de peligros químicos, evaluación y control de riesgos. Quiero invitar el día de hoy a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano. Ella es ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Erika, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días para todos. Qué rico que nos acompañen hoy en este tema tan interesante. Bueno, con este sol tan rico aquí en la sabana de Bogotá, pues vamos hoy a desarrollar algo que veníamos dentro de esta comunidad. Hoy es nuestra ruta 7 de los 20 temas que tenemos en esta comunidad y vamos a seguir con la línea de identificación de peligros, evaluación del riesgo y cuáles controles, pero siempre enfocado como en una parte dinámica, en un ejercicio práctico para que no sea solo teoría, porque ustedes saben que estos temas son un poquito densos por la cantidad de información que hay. Entonces siempre la idea es que hoy podamos abordar el peligro químico desde el sector construcción, es decir, cómo nosotros como HCS, ISOMA, SST, bueno, como nos llamemos en nuestros sistemas de gestión, cómo podemos en el día a día tener control sobre esto, poderlo identificar un peligro tan clave como el químico, poderlo evaluar para determinar o con qué herramientas puedo evaluarlo y determinar los controles respectivos. Muchas veces en el escenario del peligro químico o el físico que veíamos la semana pasada o el biológico que veíamos unas semanas atrás, como son peligros que básicamente tú no ves el evento, es decir, si está conectado con un anclaje, ya sabes que la persona está segura, por decirlo así. Si no lo ves conectado, se puede caer, o sea, automáticamente la visión lo asocia a que si no está conectado, se cae. En el caso de peligro químico, y los que hemos visto hasta ahora, físico, biológico, son peligros que básicamente tú no puedes percibir el nivel de riesgo al que está expuesto la persona si no tienes una información cuantitativa, una medición, un resultado que te pueda decir sí o no. A hoy, dentro del ejercicio que estamos haciendo con nuestro apoyo de nuestra GTC 45, pues vamos a poder en esta conferencia identificar cuáles son los peligros químicos en nuestro sector, evaluarlos, ¿cierto? Y establecer unos riesgos. Pero quiero enfocarme mucho en la parte de la evaluación, porque la parte química es un tema muy delicado en nuestras obras civiles por una razón muy sencilla, porque todos los que trabajan en construcción, ¿sí? O los que trabajamos en el sector construcción, tenemos un fuerte. Entonces, por ejemplo, mi fuerte es trabajo en alturas, tareas de alto riesgo, el que es fisio, su fuerte es la parte biomecánica, el que es abogado, su parte legal es la parte fuerte, el que es administrador, entonces todo lo que son los indicadores es su parte fuerte, el que es profesional en seguridad en el trabajo tiene un poco de cada cosa, digámoslo así, pero su fuerte lo determina, digamos, como la experiencia o el gusto que tenga hacia el enfoque que quiera darle. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos como esa afinidad con uno de estos peligros? En el caso de químico, no es que como no manejo el tema, no sé muy bien, en la universidad pues sí me dieron unas bases, pero pues no he entrado como a ahondar en el tema. Entonces cuando hago la evaluación de peligros en la matriz, simplemente coloco bajo porque pues estoy asociándolo a que veo polvo y entonces material particulado, polvo, listo, es poquito, está la concentración está dispersa porque tengo una circulación de aire porque estoy a cielo abierto, entonces bajo. Y lo estamos haciendo de una manera cualitativa. Sin embargo, en nuestra GTC 45, que es una de las cosas que vamos a desarrollar hoy, nos define el peligro químico como una condición que debe ser evaluada de manera cuantitativa. O sea, es decir, hay que tener
unos estudios y unas bases para poder tomar una decisión. Y eso no lo estamos haciendo muy juiciosamente en nuestros proyectos. Entonces, vamos a desarrollar ese esquema para que ustedes puedan tener ese criterio de cómo tomar una decisión. Entonces, Jenny, pues si quieres arranquemos con el sondeo a ver cómo nos va el día de hoy. Claro que sí. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo inicial. Les recuerdo que al finalizar vamos a tener las mismas 3 preguntas y ella nos va a ayudar a solucionar, pues a darnos la respuesta correcta. Entonces en sus pantallas podrán ver la pregunta y la respuesta que corresponde, que ustedes crean que corresponde. Primera pregunta. La tabla de enfermedades en Colombia está reglamentada en A. Decreto 1477 de 2014, Decreto 1072 del 2015 o Decreto 1295 del 94. Entonces tenemos unos segundos para responder esta pregunta. Les recuerdo que la conectividad debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Listo, vamos con las respuestas a nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Nos indican aquí, la tabla de enfermedades en Colombia está reglamentada en, con un 60%, perdón, nos indican decreto 1477 del 2014, con un 19%, decreto 1072 del 2015, y con un 21%, decreto 1295 del 94. Entonces vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Vías de ingreso, sustancias químicas del cuerpo humano. A. Mucosas, vibraciones, calor. B. Respiratoria, dérmica, digestiva, parenteral. C. Solar, agua, aire, suelo. Entonces vamos a dar respuesta a una de estas, a esta pregunta. Quiero recordarles que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la ingeniera nos ayudará dando la respuesta correcta. Bueno, vamos con nuestras respuestas. Vías de ingreso, sustancias químicas al cuerpo humano. A, mucosas, vibraciones, calor, nos dicen un 3%, con un 92% respiratoria, dérmica, digestiva, parental, y con un 5% solar, agua, aire, suelo. Vamos con nuestra tercera y última pregunta del primer sondeo. El nivel de deficiencia para peligro químico se mide por A. Salud más inflamabilidad más reactividad. B. Presupuesto más volumen más enfermedades. C. Horas de trabajo más salarios más accidentes. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. Les recuerdo que el día de hoy tendremos más acciones educativas para las cuales ustedes se pueden conectar. Bueno, vamos a ver nuestras respuestas. El nivel de deficiencia para peligro químico se mide por, con un 87% nos indican salud, inflamabilidad más reactividad. Con un 0% presupuesto más volumen más enfermedades y con un 13% horas de trabajo más salarios más accidentes. Listo, entonces ya terminando nuestro sondeo, Erika, pues te dejo nuevamente con nuestros asistentes para continuar con la presentación. Bueno, muchas gracias. Qué rico el tema del sondeo que este año Positiva Compañía de Seguros quiso desarrollar y pues bueno, es una forma también de tener ahí como un termómetro en cómo nos vamos a ir desarrollando. Entonces, dentro del peligro químico, pues tenemos recuerden que nos estamos guiando siempre con nuestra GTC 45 porque recuerden, no hay en Colombia una norma que defina cuál es la metodología con la que tú vas a identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles. El decreto 1072 y la normatividad existente te dice, define una metodología, ¿cierto?, que funcione y establece los controles de esta forma.
Entonces, en Colombia hay muchas metodologías que podemos adoptar, sin embargo, pues nuestra guía actual es la GTC 45, que recuerden que está en un proceso de actualización súper chévere, en el que estamos como haciendo como un ejercicio bastante interesante en una mesa de trabajo y en un equipo de trabajo bastante interesante, donde vamos a fusionar y evolucionar con muchas cosas. Así que si ustedes tienen observaciones, cosas que quieran aportar, bueno, en las mesas de trabajo que tiene dispuesto el ministerio y las entidades para este tipo de cosas, pues bienvenidas sean sus aportes. Entonces, en peligro químico, dentro de lo que establece nuestra GTC 45, tenemos polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos asociados a nieblas, rocíos, líquidos, gases y vapores, humos metálicos, no metálicos y material particulado. Digamos que la fuente de cada uno de ellos podríamos, digamos, como asociarla al escenario en construcción. Entonces, yo les traje un ejemplo de algunos enfocados a nuestro sector construcción con la tabla de calificación de enfermedades laborales, que recuerden que está en el decreto 1447, de acuerdo a las preguntas que hacíamos ahorita, ese 60%, súper bien con la respuesta. Las otras normas que se mencionan ahí hablan de las enfermedades como de hay que tener en cuenta la enfermedad laboral, hay que tener en cuenta para la calificación, para la pérdida de capacidad laboral y lo que asume la ARL y todo este tema. Pero quien decreta las enfermedades, cuál es el listado de las enfermedades, está en el decreto 1447. Yo personalmente estuve en una conferencia de esta semana, creo que fue el lunes, con el doctor Cristian Alonso, daba una conferencia sobre el peligro químico enfocado al sector salud, y pues doctor, tomé mucha información de la que usted dio en esa conferencia, entonces muy agradecida también con este conferencista muy interesante con el punto que nos dio, y de aquí sacamos mucha información, entonces también está en la bibliografía de la conferencia de Travesía. Vamos a enfocarnos en el sector construcción. Entonces, por ejemplo, tenemos fibras. Una de las fibras más comunes que tenemos en, digamos, como en el sector construcción o en el sector, digamos, como el que genera tanta enfermedad laboral y que ha tenido mucha normatividad y mucha lucha contra este proceso dentro del 1447, es el asbesto. Y el asbesto lo podemos encontrar, según lo que nos dice la tabla, en el cemento. Estamos en el sector construcción, pues todos utilizamos cemento, pero está más enfocado como a la fabricación del cemento como tal. En ese orden de ideas, este sector construcción como tal, este sector industria en el que nosotros, cuando nosotros hacemos una obra civil, tenemos un proceso básico que es la entrada y la salida. Entonces, ¿qué entra para hacer la obra? Materiales, insumos, recurso humano, equipos, etcétera. ¿Qué sale? Pues todo lo que tiene que ver con residuos de construcción y demolición, los RCD, que en Bogotá están reglamentados por la resolución 1115 y en Colombia por la 472. Entonces, tengo que analizar siempre mi sector. Cuando yo haga mi proceso de análisis de identificación de peligros, evaluación de riesgos, yo no puedo decir es que la obra solita es un mundo independiente y yo aquí me voy a blindar y con la obra la veo solita. Recuerden que todo hace parte de un proceso. Entonces, cuando tengo el proceso, tengo que mirar qué entra y qué sale. Y todo ese escenario que pueda generar afectación en la salud de los trabajadores, que es a lo que se enfoca el sistema de gestión, y controles en todo el tema del ambiente laboral y el ambiente de trabajo, y pues obviamente también la permanencia del sector a nivel de industria y de funcionamiento, pues tengo que analizar todo lo que tiene que ver con los peligros. Entonces, en este caso, nosotros asociamos fibra, digamos, como en el escenario que estamos viendo en construcción, está asociado a nuestro proceso de producción de cemento. En humos, por ejemplo, en el decreto 1447 se habla del benceno y que puede estar asociado a actividades como soldadura. Entonces, todo lo que genera este proceso de soldadura puede desprender sustancias como el benceno que pueden llegar a generar enfermedades laborales porque están clasificadas dentro del decreto 1447. Además de eso, tenemos también, por ejemplo, los polvos. Los polvos, en el caso del decreto 1447, asociado a construcción y demolición, tenemos el sílice. Todos conocemos el sílice, que está, pues, obviamente presente en toda la parte de rocas, en toda la parte de toda esta estructura que nosotros hacemos de cuando construimos, pues todo el sílice está presente en el cemento, en el concreto, en las piedras, en las rocas, en todo lo que tenemos dentro del sector. Como hacemos demolición, cuando es manual, por ejemplo, o cuando es mecánica, pues desprendemos una serie de polvos que están asociados dentro de la tabla del 1447 como una enfermedad laboral. Y PM10 o el famoso, ¿por qué lo clasifico como PM10? Para que de una vez a veces me hacen la pregunta en las auditorías, bueno, ingeniera, pero ¿cuál es la diferencia entre polvo y material particulado? Lo voy a poner de una manera muy práctica. El polvo es el que tú ves
y el material particulado es el que no ves, básicamente. ¿Por qué? Porque los polvos son superiores a 500 micras, los materiales particulados están asociados a menores de 10 micras, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso es una clasificación diferente. Y podríamos también decir que el sílice también puede ser un material particulado. Claro que sí, porque depende de las micras, pero para asociarlo en esta clasificación, el sílice lo podemos catalogar como un polvo, porque básicamente es el que está más presente y el que visiblemente tú ves en el sector de la construcción y en la actividad de demolición como tal. En caso de material particulado, llamado así porque es inferior a 10 micras, como les muestro acá, podemos encontrar plomo en las actividades de raspado y calentamiento de superficies pintadas con pintura a base de plomo. Entonces, cuando yo tengo que hacer un raspado, pues entonces, si yo veo que salen partículas, pues lo estaría asociando a polvos. Pero si no las veo, pero igual están haciendo un ingreso a mi sistema respiratorio de todas esas partículas que estoy removiendo y que se calientan por el proceso de que estoy raspando o calentando o soldando, lo que sea, a superficies con pinturas en plomo, pues hay un ingreso al sistema humano, ¿verdad? Entonces, dentro de este proceso ya pudimos detectar algunos ejemplos de estas definiciones de peligro químico. En cuanto a humos metálicos y no metálicos, bueno, los que están asociados también a la soldadura, a los procesos de construcción, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el proceso de calentamiento de superficies. En líquidos, pues todo lo que estamos hablando con sustancias químicas, pinturas, ahora que está tan de moda el tema de limpieza y desinfección, todo el tema de los aspersores, etcétera, entraría dentro de este escenario. Entonces, más o menos acá, dentro de la asociación a la tabla del 1447, lo traemos a colación. Hacíamos una pregunta con respecto a cuál era, digamos, como la condición para determinar la peligrosidad en el peligro químico, por decirlo así. Algunos piensan que es por las horas de exposición, porque contestó el 13% en horas de exposición, que era la pregunta número 3. Recuerden que la sustancia química, independientemente que tú estés expuesto 1 hora, 5 minutos, 10 horas, 8 horas, 1 minuto, no depende el tiempo de la exposición si la sustancia es muy tóxica, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a aclarar dentro del escenario que estamos viendo, pero es para poder tener en cuenta que, por ejemplo, si yo me expongo a esto que estoy mostrando acá, yo obviamente en este momento yo no tendría un accidente de trabajo con este escenario. ¿Yo qué tendría? ¿Qué piensan ustedes? Claro, estamos hablando de enfermedades laborales. ¿Por qué? Porque esto está asociado a un tiempo de exposición, ¿cierto? A un periodo de tiempo en el que la persona se expone. El hecho de que tú inhales una fibra de asbesto en este momento no te va a generar un accidente de trabajo, va a generar una acumulación de eventos que posteriormente te va a generar una condición de salud que puede ser calificada como enfermedad laboral. Esa es la diferencia cuando hacemos el análisis de peligros dentro del escenario de peligro químico. Diferente, por ejemplo, a que si yo lo asocio a un líquido. Si yo tengo una sustancia que es corrosiva y tengo contacto con ella, automáticamente al quemarme la piel o al irritarme la piel, pues automáticamente estoy hablando de un accidente de trabajo. Entonces, fíjense que aquí hay una cosa que interpretar bastante interesante. Vamos a poner el ejercicio. Supongamos que yo estoy haciendo un raspado de una superficie. Tengo ahí mi aparato, mi lija, bueno, lo que sea que esté utilizando. Y estoy haciendo un raspado. Y una de estas partículas, ¿sí? Vamos a suponer que lo estoy asociando a una partícula, penetra en mi sistema respiratorio, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ingresa a mi sistema respiratorio, pero yo no voy a tener un accidente de trabajo con eso, ¿cierto? Asociado a peligro químico, en este caso por el ingreso, la vía de ingreso. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo demolición, ¿cierto? Y una partícula de la demolición es proyectada, ojo con la palabra, proyectada hacia mi ojo. También la estaría evaluando como peligro químico. Es una partícula, es un material, ¿cierto? Es un polvo, ¿cierto? De un diámetro más grande. ¿Podríamos decir que está asociado a peligro químico? No, porque acuérdense que la proyección de partículas es un peligro mecánico. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que empezar a jugar como con la fuente de ese peligro para poder determinar dónde van a catalogar esa identificación para poder evaluar y controlar ese respectivo riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que tengamos en cuenta las fuentes. Entonces, aquí les decía que tomé esta imagen del doctor Cristian Alonso de la conferencia del 29 de junio, que muchísimas gracias por tan interesante tema también de travesía con positiva. Y hablábamos de las vías de penetración al cuerpo, lo que determina o lo que puede determinar la toxicidad, no solamente es las vías de penetración al cuerpo, también dependemos de qué, de la dosis, lo que hablábamos ahorita. No necesariamente el hecho de que yo esté expuesto a asbesto o a benceno o a sílice o a plomo en este caso, me va a generar un accidente de trabajo, porque el accidente de trabajo es una consecuencia
de una actividad que yo estoy realizando. Volvemos al punto. Si, por ejemplo, yo tengo la proyección de partículas, pues ya no estaría catalogado en peligro químico, sino mecánico, ¿verdad? Si yo tengo una fibra que ingresa a mi organismo y la acumulo en el tiempo, pues obviamente lo que me va a desencadenar es una enfermedad laboral. Pero, ¿qué pasa con el ingreso como tal? En la pregunta 2 que hacíamos, bueno, que el 92% le fue súper bien. Obviamente tenemos 4 vías de penetración, que es la respiratoria, la dérmica, la digestiva y la parental. Todo lo que tiene que ver como con el contacto de fluidos, de mucosidades, digamos, de la herida que yo tenga abierta, y si ahí tengo un poquito de sangre, tengo un contacto, por ahí hay una vía de penetración. Lo que ingrese, el consumo de alimentos, por ejemplo, ahorita que estamos enredados con este tema del COVID, estar en la obra y consumir un alimento, digamos, que me hace un ingreso de peligro del virus, estoy hablando de un peligro biológico. Pero, ¿qué pasa si yo estoy trabajando en la obra, además de que tengo COVID y todos estos rollos que tengo ahorita en las obras rondando, también estoy manipulando grasas, aceites, sustancias químicas, líquidos, etcétera, y genero ingreso o alimento, como con la mano dentro de la obra? Pues hay un ingreso por la vía digestiva. Vía dérmica, bueno, el contacto con la piel, respiratoria, en el caso del polvo, material particulado, pues hay un ingreso directo. ¿Qué pasaría o qué determinaría la condición de la afectación o de la consecuencia en el caso del riesgo? Pues depende de qué, de la toxicidad de la sustancia. ¿Y qué hace tóxica a la sustancia en teoría? La dosis. No es lo mismo tomarse una pastilla a 100 pastillas o tomarse una copa a tomarse un galón, ¿cierto? La forma y la estructura de la sustancia química. No es lo mismo el vinagre que el hipoclorito, que el alcohol no sé cómo, que la pintura no sé cómo, que si es en base de agua, que si es en base de aceite, que si es en base de plomo, que si es en base de esto, etcétera. Los factores humanos individuales. Yo no puedo asumir que porque esta sustancia a mí me funcionó para algo, ahora que está tan de moda tomar medicamentos de la droguería para tratar los malestares que tenemos hoy en día. Entonces, a mí me sirvió esto, a usted también. No necesariamente esa sustancia pueda ser tóxica para mí, también puede ser tóxica para otra persona. Puede que sí, haya un estándar, obviamente, si usted toma cianuro, pues obviamente es una sustancia tóxica, pero la dosis de ese que usted tome va a afectarle dependiendo también de su factor individual. Puede que usted tenga una condición diferente fisiológicamente que procese la dosis diferente a como otra persona, y pues ahí hay una modificación en el resultado. La duración, aquí en cuanto a eso, la exposición, que era lo que hablábamos acá. Si yo estoy expuesto durante muchos años a esta fibra, obviamente me va a dar una enfermedad laboral. Pero si yo estoy expuesto 5 minutos, 5 segundos a una sustancia altamente tóxica que me pueda generar envenenamiento en el momento de ingreso de las vías respiratorias, no voy a tener que estar durante 8 horas trabajando expuesto, porque a los 5 segundos ya voy a estar intoxicado con la sustancia. Entonces también depende de eso. Y la ruta de exposición, pues obviamente la rapidez con la que tengamos acceso a esta sustancia que ingresa a nuestro cuerpo, pues también nos va a dar un tiempo más o un tiempo menos, y está muy asociada esta ruta de exposición con los factores humanos individuales. Les voy a poner un ejemplo. Ingresa por la vía digestiva y yo tengo un problema de, no sé, gastritis, llagas o una condición patológica que me puede acelerar la absorción de la sustancia. Entonces, pues tengo una debilidad mucho más fuerte, una deficiencia mucho más fuerte ante otro tipo de personas o ante otro tipo de ingreso. Dentro de la pregunta que hacíamos, que bajo qué criterio yo determinaba la deficiencia según lo que nos expresa nuestra GTC 45, pues adaptamos una tabla de la NFPA 704, nuestro famoso rombo de la seguridad, donde está la inflamabilidad, la salud y la inestabilidad. Estos son los factores bajo los cuales yo determino el nivel de deficiencia en cuanto al peligro al que estoy expuesto. Ese 87% que nos contestó que era con base en esta estructura, pues muy bien. Las personas, por ejemplo, que contestaron la pregunta C con horas, 13%, muy seguramente lo están asociando a que entre más tiempo esté expuesto, pues mayor condición de deficiencia puedo tener. Puede que sí, pero eso depende de la toxicidad de la sustancia. Entonces, yo puedo estar expuesto mucho tiempo a una sustancia, pero su toxicidad es tan baja que lo que me va a generar es en 10 años una enfermedad laboral. Sí, no digo que obviamente no sea bueno, sino que voy a tener un tiempo de exposición muy largo a una dosis muy pequeña, pero igual me va a generar una condición de enfermedad. Diferente a una sustancia muy tóxica en un tiempo corto y que pueda llegar a generar la muerte inmediata, súbitamente. Entonces, eso es lo que hace que nosotros tengamos que evaluar el nivel de deficiencia en cuanto a estos 3 criterios: salud, inflamabilidad y reactividad.
hay una condición de los peligros especiales que nos muestra la GTC 45, pues obviamente cuáles son aquellos que tienen características que los hace diferentes a otros. Vamos a poner el ejemplo en este caso de este elemento que tenemos acá. Entonces él menciona que reacciona con una sustancia peligrosa como el cianuro, por ejemplo. En este caso, esta sustancia reacciona con el cianuro. ¿Cómo tengo yo cianuro en construcción? Ah, bueno, lo que pasa es que en la galvanoplastia de un metal con cobre, o bueno, lo que nosotros conocemos como el galvanizado, ¿cierto? Nosotros utilizamos en el proceso de construcción elementos que vienen con ese proceso de galvanoplastia. Recuerden, puede que yo no lo haga en mi obra, pero sí adquiero un producto, ¿cierto?, que necesito para la obra. Entonces, la entrada del proceso me está generando una condición que yo debo tener en cuenta. Y además que dice que cuando yo voy a utilizar este proceso, ¿cierto?, pues para mejorar las características del metal, estoy expuesto al proceso, a esta sustancia química. Entonces, ¿quién lo debe controlar o quién lo debe evaluar? ¿La empresa proveedora o en este caso la constructora? Yo como constructora o como obra no lo tengo en mi proceso. Digamos que dentro de mi proceso no lo tengo que tener en cuenta. Pero recuerden que nosotros la normatividad sí nos dice que nosotros tenemos que tener en cuenta a nuestros proveedores y contratistas, ¿cierto? Que todos deben estar alineados dentro del sistema de gestión. Entonces, lo mínimo que yo tendría que pedirle a mi proveedor es, oiga, usted tiene identificado en su matriz de peligros este proceso que usted hace como una enfermedad laboral y bla, 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 bla. Y el proveedor dirá, ay, no tenía ni idea. Oiga, señor, hay que hacer el ejercicio porque a mí me están exigiendo que yo le pida a usted que tenga controlados sus peligros. Entonces, ahí es donde uno se involucra indirectamente en el proceso porque la ley se lo exige. Entonces, dentro de toda esa identificación de peligros, entonces ustedes llegan y dicen, bueno, yo voy a la obra, tengo cemento, tengo sílice, tengo fibras, tengo asbesto, voy a hacer aislamiento para retardar el tema de incendios, entonces voy a hacerlo con este tema, con este fibrocemento, con esta fibra de vidrio, etcétera, con todos los elementos que ustedes tienen en construcción y empiezan a analizar el peligro. ¿Qué pasa cuando muchas veces en la obra dicen, oiga, no, es que yo traigo el panel ya hecho y aquí lo voy a montar? Sí, puede ser, pero volvemos al mismo ejemplo del galvanizado. ¿Qué pasa cuando yo lo estoy montando en la obra y se rompe un panel? La fibra queda expuesta. Muchas veces en construcción vemos cuando están los paneles puestos y que se ven las fibras amarillas, la fibra del material que está ahí, aislante para el fuego, y lo vemos ahí. Pues lo tengo expuesto, está en el aire, está dando vueltas. Entonces, no necesariamente es porque la traigan y la instalan, yo no lo voy a contemplar en mi matriz de peligros. El hecho de que yo tenga que manipular el material dentro de la obra ya automáticamente lo hace parte del proceso. Entonces, es importante lo que nos dice a nosotros la normatividad y todos estos temas de NIOS, OSHA y todas estas entidades, el ministerio y todo este tema que nos hablan sobre el peligro químico. Muchos de los peligros que nosotros tenemos en construcción los podemos evaluar de manera cualitativa, ¿sí? O sea, en el caso del peligro físico, si yo no veo que no hay iluminación, pues obviamente esta persona va a tener una fatiga visual y va a poder tener, o se puede de eso, tener una condición locativa adicional porque no ve por dónde va caminando y se va a caer. Es obvio que yo lo estoy viendo. Pero en el caso del peligro químico, lo que sí nos dicen es que es muy objetivo hacerlo de manera cuantitativa. Es decir, que yo coja qué norma me piden, cuál es el parámetro que me están diciendo y contra una medición yo pueda comparar. No puedo simplemente a ojo como, no, aquí hay poquito polvo, aquí hay mucho polvo, se ve mucho humo saliendo de ahí y uno le pregunta al trabajador, ¿y ese humo? No, ese humo no es nada, es solo calor que uno siente. Pero a ver, es como cuando uno trabaja en el sector cementero. Yo recuerdo hace muchos años cuando mis pasantías universitarias fueron en una cementera y yo recuerdo que uno de los indicadores que veíamos era, oiga, si la pluma por la que sale de la chimenea tiene un color tal, es porque hay tanto caudal de material particulado o tal gas está saliendo. Entonces uno empieza como a entender esas lecturas, ¿cierto? Pero en construcción no lo hacemos así, porque simplemente se nos hace normal, se nos hace paisaje. Ver el polvero en una obra es para nosotros normal. Y no debería ser así. ¿Por qué? Porque es un sector. Recuerdan lo que veíamos en las conferencias pasadas en alturas. Somos un sector y lo que me afecte a mí, este trabajador que está en esta obra, él va a ir de obra en obra y pues obviamente estoy rotando a una persona que va con una acumulación de eventos que puede llegar a generar una enfermedad laboral. En últimas, es importante también tener en cuenta que Colombia tiene unos estándares establecidos a través de los estándares internacionales, de los higienistas. En Colombia tenemos muy buenos higienistas y manejan ese tema a través de unos parámetros. Por eso la idea hoy es mostrarles un ejercicio que hicimos en una de nuestras obras para que ustedes puedan entender la lectura de un resultado. ¿Qué es importante? Nosotros tenemos unas horas de exposición laborales, son 8 horas, 48 horas semanales, bla, bla, bla. Pero lo que les decía ahorita,
¿qué tanto puedes tú decir de una medición? No, es que son 48 horas semanales y el material particulado del caudal que tengo es poquito porque tengo una aireación natural. Y eso lo vas a comparar con un sótano o una obra donde no hay aireación natural. Pues obviamente ahí cualitativamente te estás dando cuenta que los caudales de material particulado son más altos o los humos y vapores y gases son mucho más altos. ¿Por qué? Porque el ambiente, el entorno cerrado lo da. Pero si no tenemos una medición, una evaluación que nos determine cómo voy a tomar yo una decisión de si pongo extractor o no, por la parte visual, cuando uno va a un gerente de una compañía, un director de obra, por lo menos hace poco que yo estuve en una de las obras, yo le decía, señor director, es que tenemos una obra acá en semejante complejo de centro comercial, estamos haciendo la obra y todos los espacios están encerrados. ¿Cómo no quiere que tenga tantos casos de contagio si ni siquiera circula el aire? Y todo el polvo que hay, pues tengo todo el polvo, aparte de todas las gotas de saliva o de estornudo que puedan tener las personas, se pegan a ese material particulado y ese polvo empieza a circular por toda la obra, pues voy pasando virus de todo el mundo a todo el mundo. En el caso de peligro biológico, si lo asocio también a peligro químico, pues también tengo una alta concentración en una alta exposición porque tengo 8 horas diarias la persona expuesta, pues obviamente puede que no vaya a tener la persona el accidente de trabajo, pero sí puedo llegar a tener ausentismos de trabajo derivados de la incapacidad que le pueda generar a la persona de una congestión, sumado a que la sustancia que está ingresando, si estoy haciendo soldadura, revuelto con el polvo, revuelto con la demolición, entonces tengo soldadura, tengo sílice, tengo plomo, tengo benceno, todo eso está ingresando por vía respiratoria. ¿Dónde está el análisis de esa situación? En una matriz de peligro donde digo, el peligro es bajo porque nadie se me ha accidentado por peligro químico. Recuerden que no necesariamente un peligro químico deriva en un accidente. Es que yo nunca he tenido una enfermedad laboral dentro de la empresa, entonces por eso yo lo califico como bajo. Claro, ¿cómo vas a tener una enfermedad laboral dentro de la empresa si tú tienes una construcción que dura, no sé, un año y una persona en un año no va a desarrollar una enfermedad laboral por exposición a este tipo de sustancias? Porque depende de los factores que acabamos de mirar, la condición del individuo, etcétera. Esta persona la puede llegar a desarrollar a los 20 años de trabajo. Entonces, cada obra le aportó a esa persona un pedazo para que en 10 años, 20 años, esa persona desarrolle una enfermedad laboral. Entonces, para nosotros, desde nuestra recomendación como expertos en el tema, lo que usted debe hacer es empezar a controlar el ejercicio a través de un parámetro, tenga una línea base. Erika, qué pena, es que somos una constructora pequeña, yo le hago la obrita a la constructora grande, nosotros no tenemos presupuesto para hacer mediciones, la norma sí lo exige, las mediciones higiénicas, pero pues eso no tengo presupuesto, es muy costoso, cuánto puede costar una medición, cuánto puede llegar a costarme, etcétera. Perfecto, yo no estoy diciendo que no lo hagas porque la ley te obliga, digamos, a que tengas mediciones, pero no es una justificación. ¿Cuál es mi recomendación para ustedes? Oiga, hay muchos estudios en el mercado, ¿cierto? Hay muchas constructoras que han hecho el ejercicio muy juiciosas y si todos hacemos lo mismo y yo estoy dentro del mismo sector, pues yo tomo un estudio de esos y con base en eso, dentro de mi sistema de gestión, yo digo, adopto el estudio realizado por la empresa tal, ¿cierto? Para la cual yo trabajo, estoy expuesto dentro de su entorno de exposición a peligro químico, bueno, a los peligros que haya medido en ese escenario, me acojo a esto y ahí recomienda, yo me acojo. Y ahí tú puedes demostrar que aunque no tienes la medición tuya como compañía, sí tienes una medición tuya del sector en el que tú trabajas, del área en la que tú te estás desarrollando y con eso adoptas las medidas de protección. No siempre es el respirador, es que no, todo el mundo con respirador y ya controlamos el riesgo. No, porque el peligro va más allá de todo este escenario en el que estamos viendo. Todo esto que estamos mostrándoles acá es información que a ustedes les queda teórica para que lo tengan ahí, básicamente para que puedan tener como la base de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, ¿qué nos dice la GTC 45? Oiga, hay un montón de metodologías para determinar cuál es el valor límite permisible y hay un montón de entidades que dicen A, B o C. Usted escoja la que a usted le convenga, la que usted analice y la que usted tenga. Entonces, ¿qué haría yo? Soy una empresa pequeña, no tengo como la capacidad, yo no tengo un higienista, pero yo tengo una ARL que me puede asesorar en promoción y prevención. Entonces, la ARL me va a decir, mire, en este sector construcción tenemos estos estándares, y estas son las recomendaciones. ¿Qué hago yo? Las adopto. O en el caso que yo haga la medición con el proveedor, el higienista, pues ¿qué hace el higienista? Me entrega un informe donde me da unos valores, límites, unas condiciones que ellos son los que saben, por decirlo así, cuando uno está, es que es el que sabe. Perfecto, te entregan un informe y tú quedas ahí con el informe como, bueno, gracias, ya cumplí, tengo la medición, pero y el control y todo lo que nos dice el informe no lo tenemos. Entonces vamos a hacer el ejercicio con un
¿qué? Con un estudio de caso que hay acá, digamos acá que les voy a mostrar, y es un informe de un diagnóstico de material particulado. Vamos a asociarlo a material particulado, que es como el más fuerte o el más evidente que tenemos en nuestro sector. Bueno, entonces, bueno, esta es toda la información. Obviamente le quité el nombre de la compañía, todos ustedes entenderán las razones por qué. Pero me voy a ir a las conclusiones donde, miren, aquí está, el higienista utiliza la metodología que nos da la GTC 45, de acuerdo a todos los expertos, bla, 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 su calibración de equipos, como todo el rollo, cuáles son las bombas, cómo se hace, los tiempos de exposición, y hace un informe y dice, en la fecha tal, el señor tal, residente HCDE, tiene una exposición mínima de acuerdo a todos estos valores. Pero mire que el oficial de la obra, ¿cierto?, tiene una exposición moderada. Significa que en el mismo proyecto, ¿cierto?, bajo las mismas condiciones, tengo dos cargos que tienen una clasificación de exposición diferente. Entonces, yo no podría decir, ¿cierto?, que es bajo porque yo veo que eso no hay polvo, o es que no lo voy a controlar, no voy a poner un programa de vigilancia epidemiológica porque yo no tengo enfermedad laboral calificada ni porque tengo ausentismo determinado de la parte respiratoria. Entonces, la medición es la que me dice a mí bajo qué parámetros yo me voy a mover. Y en este caso, no es porque el residente HCDE no vaya a obra o porque no esté expuesto. Lo que pasa es que las actividades son diferentes. Por eso a mí me gusta mucho cuando hacemos el ejercicio, si vamos aquí a nuestro ejercicio que les dejo también en el material. Por eso es que la GTC 45 habla de las tareas, ¿sí? Porque si yo lo hiciera por proceso, que sería construcción o demolición, perdón, por proceso que sería construcción, pues miren que el informe me está diciendo que no todos los cargos tienen el mismo nivel de exposición. Si yo lo hago por actividad que es demolición, entonces yo diría, bueno, está expuesto el que hace la demolición, que son estos dos señores que están acá. Las demás personas no van a estar expuestas. ¿Y qué pasa con el caudal, la rosa de vientos, hacia dónde va la pluma de aire, bla, bla, bla? Todo eso, ¿cómo lo tengo en cuenta? Entonces, si yo me acojo a lo que estoy haciendo en mi medición, con base en esos resultados, es que puedo tomar la decisión en la evaluación de la matriz de peligros. ¿Listo? Sigamos acá. Bueno, me da unos informes, cuántas actividades, bla, bla, bla. Y aquí nos dice, mira algo que dice importante. Conclusiones. Entonces dice, se evidencia que el cargo de residente de obra tiene menor exposición, ¿cierto?, al que es oficial de obra como tal. Se evidencia que hay unas buenas condiciones de evaluación, pero se dice, en el sótano, porque se evalúa la obra más todos los escenarios, entonces en el sótano hay mayor concentración de partículas, pues debido a que es una zona cerrada. Entonces fíjense que el mismo estudio me está diciendo algo que yo evidentemente puedo ver, o sea, en un sótano de circulación de aire hay mayor concentración, hay mayor caudal, hay mayor riesgo, ¿cierto? Pero aún así, todos usan el mismo protector respiratorio, ¿cierto? Porque es que mi control está enfocado a EPP. Yo no establezco eliminación o sustitución, controles de ingeniería, bla, bla, como me lo dice la GTC, perdón, me lo dice la normatividad, ¿sí? Entonces, yo siempre me voy al enfoque ¿a qué? A que yo voy a hacer los controles ¿con qué? Con EPPs, ¿cierto? Y esto, si aquí me está diciendo que hay un mayor caudal, que tengo un oficial que tiene una exposición media, alerta, pilas, algo está pasando acá. Ahora, ¿qué más dice? No hay ningún sistema de extracción específica para la actividad. Oiga, aparte de que estoy en un sótano, no hay circulación de aire, yo no veo ningún sistema de extracción. Ustedes van a sus obras y realmente no se encuentran sistemas de extracción. ¿Por qué? Porque no lo han analizado, porque no lo ven necesario, porque no se lo han dicho. Bueno, entonces fíjense que aquí usted ya tiene un estudio. Esto es un proyecto, ¿cierto?, de una obra aquí en Bogotá, donde es un edificio con 2 sótanos. Si usted tiene ya el análisis de los resultados, porque esto está disponible, y usted puede hacerlo o asesorarse con su ARL en este caso, pues ya mire lo que le están diciendo. Todas las obras funcionan en este escenario. Esta obra tiene unas condiciones muy similares a la obra que yo tengo. Entonces yo voy a revisar porque yo no tengo plata para hacer la medición, pero eso no me exime de la responsabilidad. Entonces, no estoy diciendo, por favor, que es que ahora no hagan las mediciones porque la ingeniera Erika dijo, no hagan las mediciones porque ustedes pueden copiar y pegar de otro lado. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que en el escenario en el que usted no haga una actividad, no lo exonera la responsabilidad. Entonces, señores HCEs, ustedes que son muy pilos y muy juiciosos y a usted en la obra no le van a dar presupuesto para hacer mediciones, pues usted sea recursivo y busque la manera de tener una información base que le permita tomar decisiones. Señor ingeniero, mire, usted no hemos hecho mediciones, pero hay un estudio de una obra aquí o de esta constructora, no lo sé, como lo quieras ver, y nos hacen estas recomendaciones, por favor, implementémoslas, ¿sí? Ahí ya tenemos un camino avanzado en el escenario. En ese orden de ideas,
lo que dice es, todos los trabajadores usan una mascarilla, como dice acá, unas que cumplen, otras que no cumplen, pero fíjense que no hay un estudio que me diga a mí qué mascarilla o qué respirador me va a servir para qué tipo de partícula, si es polvo, si es material particulado. El ejercicio más sencillo cuando estoy pintando, si yo huelo la pintura es porque está entrando la sustancia química a mi cuerpo. Entonces significa que mi protector respiratorio no me está funcionando porque al ingresar, pues está generando, al olerlo está generando un ingreso al organismo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo sabes tú? Porque le huele la pintura, hay que cambiarle el protector. Pues el respirador no debería ser el escenario de prueba y error, ¿no? Entonces, las recomendaciones que nos dice el estudio, mire que esto es muy sencillo de interpretar. Entonces dice, hacer evaluaciones médicas de ingreso. Ayer, antier, el lunes tenemos una conferencia, el lunes, martes, no recuerdo, perdón. La conferencia de los exámenes médicos ocupacionales, cuál es como el estándar que se maneja para construcción enfocado al sector de alturas. Y fíjense que, por ejemplo, en muchas de las evaluaciones médicas ocupacionales hoy no les hacen espirometría, solo la visiometría. Y la espirometría no se hace. Y mire que en un estudio que nos hicieron a nosotros nos dicen, oiga, hagan espirometrías. Y bueno, nosotros las hacemos, pero es como para que usted tenga la base de que una espirometría es muy importante tenerla porque, como le digo, el trabajador está hoy aquí, mañana en otra obra, mañana en otra ciudad, pero está rotando constantemente en el sector. Entonces, si nosotros queremos realmente atacar todo este proceso a través del control de los riesgos, pues tenemos que pensar no solo como mi obra, sino mi proceso de producción. Somos un país que mueve un sector muy alto que es construcción, con más de 2.500 obras que tenemos, por ejemplo, en Bogotá. Pues obviamente eso que hace, que toda la gente que se rote implica que todos están expuestos a los mismos factores de riesgo en diferente concentración o en diferente deficiencia o en diferente nivel, pero todos están expuestos a los mismos riesgos derivados de los mismos peligros que identificamos. Además, fíjense que aquí nos informan algo interesante, el tema de los sistemas de circulación de aire. Entonces, si yo tengo una exposición alta, entonces voy a sacar el material particulado en un extractor y lo saco a la calle para que entonces se le vaya a la comunidad. Tampoco. Tengo que diseñar un sistema, entonces ahí es donde vamos a los controles que estamos haciendo acá. Eliminación, sustitución, controles de ingeniería. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Yo no puedo sustituir el polvo en el caso de la demolición, como lo vemos acá, ¿cierto? Yo no puedo, por ejemplo, la demolición de material particulado y polvo, yo no lo puedo eliminar porque pues esa misma es la sustancia que yo estoy absorbiendo, o no puedo eliminar el proceso porque pues obviamente tengo que demoler. No lo puedo sustituir porque no es como cuando yo cambio de pintura de aceite a pintura de agua, porque ya el proceso está ahí, ya la pintura está, estoy demoliendo una pared que ya tenía pintura con plomo o ya tenía, o era una estructura de hace mucho tiempo, etcétera. Entonces empiezo con un control de ingeniería. Bueno, entonces voy a hacer una circulación, un sistema extractor con una circulación de aire, voy a llevar la manga del extractor hacia una poseta, poza, batea, como lo quieran llamar, de agua, para que decante ahí el material, lo paso por un proceso de desarenador sedimentador y eso luego lo dispongo como RCD o hago un aprovechamiento en obra, dependiendo de si lo puedo hacer a través de las jardineras o el mismo material particulado me puede servir para hacer mezcla, mortero, bueno, no lo sé. Entonces hago un aprovechamiento en la parte ambiental con un sistema de ingeniería que me está haciendo un control sobre un peligro químico. Administrativos, bueno, ya saben, el tema de los permisos, las mediciones. Ustedes dirían, no, es que la medición es un control de ingeniería porque yo utilizo equipos y estoy midiendo in situ. Ok, pero entonces los controles derivados del informe o de esa medición son administrativos. Por ejemplo, los exámenes médicos donde tenemos que incluir las espirometrías son administrativos. El programa de vigilancia epidemiológica en el que yo debo vincular al trabajador es un control administrativo. Y fíjense que en última línea está el EPP y nosotros en las obras, ustedes háganse un escenario, cierren los ojitos y miren así dentro de ustedes y dicen, pucha, yo en la obra todo el mundo le doy tapabocas, respiradores, mascarillas, como quieran, porque ahora está súper obligado a usarlo por el tema del COVID. Pero entonces tiene el señor el protector respiratorio desechable, quirúrgico, de tela, como ustedes quieran para el tema de COVID. Y él está haciendo soldadura, entonces ese le protege también para los gases y vapores o los humos metálicos o no metálicos desprendidos del proceso. No, entonces ahora tapabocas para todo el mundo por COVID, pero descuidamos las otras condiciones y se ha dejado de analizar en el proceso real de lo que nos pide la norma. ¿Ok? Entonces, aquí digamos que tienen como una base de cómo entender o cómo leer. Digamos que ustedes dirían, pero Erika, yo no entiendo todo esto que usted me dice acá. Perfecto, esto lo entiende ¿quién? La parte normativa y el higienista. Está perfecto. ¿Qué es lo que realmente a ti te interesa determinar? Lo que él te está diciendo que hagas de acuerdo a, oiga, tiene un peligro medio, tiene un peligro bajo, tiene un peligro alto, una exposición muy alta, bla, 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 usted tiene que hacer esto. Entonces, lo mínimo con lo que usted se tiene que ir es con el parámetro de medición
qué detecta el higienista y qué le recomienda. Y eso básicamente es lo que tenemos que hacer en el establecimiento de los controles. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo con nuestra matriz acá, ¿cierto? Que ustedes saben que me gusta hacerle los casos muy prácticos. Entonces tengo demolición y en el proceso administrativo tengo demolición, entonces obviamente me voy a enfocar en polvos, fibras, por el tema de la demolición, por ejemplo, si estoy demoliendo paneles que tienen en intermedio fibras, etcétera, bla, bla, bla. Y el tema de servicios generales, aseo y limpieza, todo lo que tiene que ver ahora con la limpieza y desinfección de nuestro proceso por COVID y por todo este tema. Entonces, fíjense que yo me voy a enfocar en polvos, en una demolición manual, me voy a enfocar en el polvo. ¿Qué tan deficiente es? Entonces, recuerden lo que nos decía lo que nos dice la presentación. Yo me tengo que ir a medir el nivel de eficiencia asociado a estos criterios. ¿Qué tan deficiente puede ser? De acuerdo a qué tan grave es para la salud, qué tan inflamable es, qué tan inestable es y si hay peligros especiales, ¿cierto? Igual la GTC 45 me da unos lineamientos, 2, 4, 6, 10, bla, 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 pero para tomar esta decisión yo tengo que tener en cuenta este criterio que me está dando aquí, la GTC 45 derivado de la tabla de la NFPA. Listo, vamos a suponer que le ponemos un 2. ¿Por qué le vamos a poner un 2 dentro del escenario? Porque hay una condición de riesgo, pero no me genera un accidente de trabajo. Pero me genera una enfermedad laboral y puede ser una incapacidad permanente o temporal. ¿Derivado de qué? Es que estoy haciendo una demolición manual de una placa de 20 por 20 con un espesor de 20 centímetros. Entonces eso hay que analizarlo. Por eso es importante conocer el proceso constructivo, porque si tú no conoces el proceso constructivo, no puedes magnificar cuál es el impacto que va a generar esa condición, esa tarea dentro de tu salud, la salud de tus trabajadores. La exposición, pues la derivas tú de lo que también está en la GTC 45, entonces nos da una probabilidad de medio con una consecuencia de 60. ¿Por qué? Porque es que esto me puede llegar a generar aquí lesiones incapacitantes derivados de toda la trazabilidad. Vuelvo y les digo, no piensen en su proceso como tal. Es que yo aquí tengo un demoledor 2 meses, una empresa que hace demolición 2 meses y ya. Y para mí eso no es un riesgo porque esta persona se va y es un contratista. Sí, pero el escenario está enfocado a lo que nos dice la normatividad. Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, yo estoy previniendo la enfermedad en el trabajador, así esté conmigo 2 meses o 1 año, 5 meses o vaya rotando. Ese es un criterio con el que tú debes determinar el nivel de tu consecuencia y el nivel de tu evaluación. Básicamente, dentro del escenario que hacemos nos da un nivel de riesgo 2, aceptable con control. O sea, fíjense que tenemos una exposición directa, ¿cierto? Entonces, aceptable con controles, que son básicamente los que ya habíamos hablado acá, que el sistema de extracción, que el sistema de humectación, que el sistema de, si voy a cubrir, como en el caso de las cortadoras de ladrillo, entonces voy a cubrir la cortadora para que no se disperse el polvo por toda la obra y pongo un gato a que se succione, una persona que se succione todo el material particulado del corte, entonces no expongo a toda la obra, pero sí voy a fregar a una sola persona. Entonces, un control de riesgo no puede generar otro, o un control para una población no puede generar afectación sobre la otra. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. El mismo ejercicio lo hicimos con sustancias químicas enfocado aquí a líquidos con la señora que nos ayuda con el proceso del aseo asociado a contacto dérmico, ¿sí? A que se pueda quemar, irritar, a que le pueda caer en el ojo, a que cuando hacen trasvase de sustancias químicas, pues entonces lo eché en la botella de la gaseosa y la tomé, etcétera. Entonces hacemos el ejercicio y nos da lo mismo, aceptable con controles, pero bajo diferente criterio. Es importante que lo establezcan muy detalladamente con base siempre en lo que nos dice aquí la GTC 45, ¿verdad? Entonces, dentro del escenario que estamos viendo, me fui acá para concluirles, entonces hay que tener en cuenta los estudios de caso que acabamos de ver ahorita. Yo creo que, no sé por tiempo, no sé si alcance a mostrarles un video, pero ahí se los dejo, donde está asociado a una tarea de alto riesgo que es espacio confinado, pero está derivado de 2 condiciones. Una sustancia química que ingresa al trabajador y fallece, ¿cierto? Dentro del espacio confinado porque no hay una detección ni un monitoreo de la sustancia, pero está asociado a esto, a lo que decíamos, ¿no? La dosis, la exposición, si es una zona de exposición muy alta en el caso de que la persona pueda morir, si es moderada, o sea, no tengo una medición que me determine cuál es la exposición que va a tener la persona. Y adicional a eso, esta sustancia, cuando estoy haciendo el corte del tanque para sacar a la persona, para hacer, digamos, como el rescate de la persona, tengo una explosión porque la sustancia, no tengo conocimiento qué sustancia es, no hago una determinación, no hay una ficha de seguridad, no hay un elemento que me permita, entonces tengo una explosión. Entonces, ahí les dejo el enlace del video para que lo vean, pero la idea de esta conferencia el día de hoy, ahorita que hagamos el sondeo, es poder determinar
que en el peligro químico yo no puedo establecer una probabilidad y consecuencia. ¿Qué tan probable es que la persona se me accidente o tenga una enfermedad? Y la consecuencia puede ser a que, no, que le dé un resfriado o algo. Va más allá de esto, porque en la condición química es una condición que si uno no conoce, no tiene la línea base, no tiene el, ¿qué es lo que nos pasó con el COVID? No sabíamos qué era, cómo hacer, cómo controlarse, paró todo un país, todo el mundo, una pandemia en todo el escenario porque no sabíamos. Ya hoy que tenemos más información, hemos detectado que las medidas más eficientes para el control son el tema del uso del tapabocas, distanciamiento físico, lavado de manos, evitar aglomeraciones, bla, bla, bla. Eso no lo sabíamos hace un año, año y medio que estamos en este proceso. Lo mismo pasa ahorita con las sustancias químicas. Yo veo ahí que tengo la sustancia química con la que la señora hace el aseo y entonces ahora uno los ve con sus sistemas de gestión y rotulado y etiquetado y le ponen el rombito a la sustancia y chévere, ese escenario está chévere. No, que yo pongo la hoja de seguridad del jabón de lavado, que a veces los auditores nos vamos muy allá y es, no está la hoja de seguridad del jabón de lavado de manos. Oiga, es que yo determiné mi matriz de sustancias químicas que no es peligroso porque es un jabón biodegradable, es un jabón a base de, yo no sé, de rosas y no tiene ninguna condición de riesgo. Ah, perfecto, entonces ¿para qué le voy a poner ficha de seguridad? Es un criterio con el que cada quien debe establecer. Pero si en el inventario de sustancias químicas me determino que es una sustancia que potencialmente puede ser peligrosa, derivado de este escenario que estamos viendo acá, perdón, me devuelvo un poquito, acá. Entonces, hay que hacer el control de la hoja de seguridad, etcétera. ¿Cuántas veces no vemos hojas de seguridad en todos, empapelan y todo, y el trabajador ni siquiera le dicen, ahí están las fichas de seguridad, no las leen, no las tienen conocimiento? Entonces, no dejen como al criterio como si esto fuera como de, oiga, es que la máquina se prende y se apaga así. No, porque es que en el peligro químico desconocemos en muchos escenarios esto. Y si no conocemos esto, no vamos a poder establecer los controles. Por eso la evaluación de riesgo tiene que ir más allá. Por eso les ponía la frase al principio, ir más allá de lo evidente, ver más allá de lo evidente. Porque dependiendo de todos estos factores, yo puedo determinar la evaluación de mi riesgo y establecer mis controles. Ustedes dirán, Erika, pero estamos hablando de una obra, o sea, cemento, caliza, varillas, o sea, eso es normal que pase, sí, por eso, porque se nos ha vuelto normal. Se nos ha vuelto normal trabajar entre el polvo, se nos ha vuelto normal que el trabajador rompa la bolsa de cemento, la ponga en la mezcladora, ¿cierto? Y tenga un tapabocas o un protector respiratorio de estos que son como de azul con negro o blanco con no sé cómo. O el trabajador se pone dentro del protector respiratorio un algodón o una valletilla y con eso ya se siente doblemente protegido. Nos acostumbramos a eso. Entonces, la idea de esta conferencia en peligro químico es que va más allá. Y recuerden que usted no puede solamente responder, es que el trabajador entró y salió, le hice examen médico de ingreso y le hice examen médico de retiro. Él llegó bien, se fue bien, pero nosotros tenemos una responsabilidad social empresarial a nivel país, de que esa persona que entró y salió de mi obra va a otra obra y va a otra obra y así sucesivamente. Entonces, si pensamos como sector, el control efectivo que yo haga aquí, esa persona lo va a establecer aquí y lo van a establecer acá y eso se vuelve como una cadena, una cultura, un desarrollo que va a permitir mejorar la calidad de vida de las personas. Y en peligro químico es impajaritable, o sea, es como yo no puedo dejar al azar a que él se exponga durante tanto tiempo y como de mi obra salió bien y entró bien, salió bien, no pasa nada con el trabajador, no, porque soy un sector y por eso nosotros en esta comunidad desde Positiva estamos viendo todo como comunidad del sector construcción, comunidad peligros del sector construcción, peligros en trabajo en alturas, peligros en el sector salud, peligros en el sector manufacturero, etcétera, porque somos un sector. Entonces, esto nos está abriendo la puerta a nosotros de que no pensemos como obra, como proyecto, empresa chiquito, sino como sector como tal. Al hacer este ejercicio, si hoy vamos a mirar hoy cuántas personas nos están acompañando, tenemos 395 personas hoy. De estas 395 personas, si hacen el ejercicio y se multiplica de proyecto en proyecto, estoy diciendo que ya dentro de X tiempo, todas las mediciones que nosotros tengamos nos van a dar unas condiciones de resultado diferentes a lo que nosotros vemos hoy. ¿Por qué? Porque estamos aplicando controles como sector, no como obra. Y eso es muy importante en las condiciones de peligro químico, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no sé si ya podemos llegar a nuestro sondeo. Toda esta información, obviamente, como les digo, es su material. El estudio de caso, pues, por tiempo, lastimosamente, estos temas son muy densos, pero bueno, ahí les dejo el video para que ustedes hagan su propio análisis. Está el enlace, ¿cierto? Y pues, Jenny, vámonos con el sondeo.
Claro que sí, ingeniera. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta y la ingeniera nos ayudará con la respuesta correcta. Primera pregunta, la tabla de enfermedades en Colombia está reglamentada en A, Decreto 1477 de 2014, B, Decreto 1072 de 2015, C, Decreto 1295 de 1994. Entonces, tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra primera pregunta del sondeo final. Bueno, yo creo que ya podemos irnos con nuestras respuestas. Entonces nos indican, la tabla de enfermedades en Colombia está reglamentada en, con un 78% nos indican A, decreto 1477 de 2014, con un 9% decreto 1072 de 2015 y con un 12% decreto 1295 de 1994. Entonces, ingeniera, porfa, ¿nos ayudas con la respuesta correcta? Claro que sí. Entonces, recuerden, del 60 subimos al 78%. Recuerden este escenario que les mostraba acá. Decreto 1477 del 2014 es el que establece las enfermedades laborales en Colombia. Una modificación ahorita para el 2020 donde se incluye el COVID para las personas del sector salud como enfermedad laboral para ellos. Y básicamente está establecido acá. El decreto 1295 establece que se debe hacer calificaciones y las prestaciones asistenciales y económicas a cargo del ARL y todo el tema, y el 1072 establece que se deben tener en cuenta para todo el tema de los controles y la evaluación de peligros, pero quien define la tabla que define las enfermedades en Colombia es el decreto 1477 del 2014. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo final. Vías de ingreso, sustancias químicas al cuerpo humano. A, mucosas, vibraciones, calor. B, respiratoria, dérmica, digestiva, parental. C, solar, agua, aire, suelo. Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra pregunta. Bueno, vamos a ver nuestras respuestas entonces a esta segunda pregunta. Vías de ingreso, sustancias químicas al cuerpo humano. Con un 3% nos dicen mucosas, vibraciones, calor. Con un 95% respiratoria, dérmica, digestiva, parental. Y con un 2% solar, agua, aire, suelo. Entonces, ingeniera, ¿nos ayudas, porfa, con la respuesta? Claro que sí, entonces ya subimos del 92 al 95. Esta pregunta es muy obvia, entonces digamos que para las personas que de pronto tienen ese 5% de duda, recuerden que la forma en la que ingresan las sustancias químicas a nuestro organismo están definidas por estos 4 lineamientos médicos, que son vía respiratoria, vía dérmica, vía digestiva y vía parental. Entonces la respuesta es B. Perfecto, entonces vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. El nivel de deficiencia para peligro químico se mide por A, salud más inflamabilidad más reactividad. B, presupuesto más volumen más enfermedades. C, horas de trabajo más salarios más accidentes. Entonces, por favor, demos respuesta a nuestra pregunta. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas a esta pregunta. El nivel de eficiencia para peligro químico se mide por, con un 86% nos indican salud más inflamabilidad más reactividad. Con un 9% nos indican presupuesto más volumen más enfermedades y con un 5% horas de trabajo más salarios más accidentes. Entonces la ingeniera nos ayuda con la respuesta, por favor. Bueno, aquí sí quedo un poquito con la duda si de pronto no me hice entender en la conferencia, pero digamos que en la parte A del sondeo, perdón, en la parte inicial, el 87% contestó A y en esta parte el 86% contestó A. Recuerden que estas personas que de pronto tienen la duda con respecto a las horas y con respecto a los costos y todo este tema, recuerden que la conferencia se enfoca en que yo debo tener en cuenta qué tan deficiente soy y qué consecuencia va a tener la persona. Probabilidad por consecuencia me da nivel de riesgo. Eso no es un secreto para nadie. Pero en el caso del peligro químico, además de lo que está establecido en las valoraciones que tú vas a dar de manera cualitativa cuando tú coges y haces, vamos a poner aquí nuevamente nuestra matriz, cuando tú dices qué tan deficiente es o qué tan expuesto está o qué tan no sé qué, cuando tú vas a, o sea, el criterio con el que tú vas a dar este valor, si le das 2, si le das 6, si le das 10, con base en la teoría que te dice la norma, la GTC 45 en este caso, debes tener en cuenta que para la deficiencia
hay 3 factores súper importantes que yo no puedo desconocer, que son salud, inflamabilidad y reactividad. Para yo poder determinar en esta deficiencia que les estoy mostrando acá, para poder determinar estos valores que están acá, lo que me dice, digamos, como el escenario teórico es, debes tener en cuenta esto que está aquí. Es como para la tabla tal, ten en cuenta la tabla anterior, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí súper en el radar, el nivel de deficiencia, ¿cierto? Para establecer la deficiencia que yo tengo en mi evaluación de riesgos, de la identificación de peligro químico, está asociada a estos criterios para yo poder determinar si es 0, 6, 4, 2 o 10. Entonces, la respuesta es A. Estos son los criterios: salud, inflamabilidad y reactividad. ¿No? Entonces, espero que haya sido un poquito más claro ahorita en la conclusión. Listo, perfecto. Ingeniera Erika, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta importante acción educativa. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí les dejo la bibliografía de consulta. Es importante que tengamos en cuenta que este tipo de conferencias son temas muy densos y a veces de pronto las personas quieren un tema más higiénico, es decir, más de cálculos de volúmenes y todo eso. Habrá en escenarios en donde se puedan desarrollar, pero el enfoque de nuestra comunidad es eso, el día a día de ustedes en sus obras, en construcción, cómo evalúo, cómo determino, porque cuando nosotros estamos en obra nos damos cuenta que a los HCS y SOMAS, bueno, las personas responsables del sistema de gestión, a veces les dan muy pocas herramientas para que puedan establecer controles. Entonces, no hay presupuesto para una medición, pues mucho menos voy a entender qué dice la medición, si es el TLB, si es el no sé qué, si es esto, aquello, lo otro. Entonces, esta conferencia quería enfocarlos a eso, a qué es lo básico que yo debo tener, que es una medición o un informe del sector que me recomienda con base en eso y los controles que yo debo establecer. Entonces, por eso es importante que lo enfoquemos. Esta conferencia está enfocada a eso. De pronto, si alguna persona quiere tener más conocimiento, como, oiga, ¿cuál es el volumen? ¿Cuál es el cálculo? Seguramente en la comunidad habrán higienistas que nos puedan dar el apoyo con ese escenario, pero está más enfocado en este proceso, estábamos más enfocados en construcción y pues ojalá les haya parecido interesante, les haya gustado. A mí me encanta mucho participar con ustedes de mis obras, de mis casos, mostrarles mis estudios, mis cosas, porque eso hace que crezcamos todos como sector, que es el enfoque que tenemos desde Positiva, crecer como sector más que como cada compañía individual. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Creo que ya nos vemos hasta el otro mes, la otra semana no sé qué tengamos, pero nos vemos en julio. Pues bueno, bienvenidos siempre a que consulten siempre en Posipedia toda la información y muchas gracias, Jenny, a ustedes y a Fernando por todo el escenario en el que nos hemos desempeñado hoy. Muchas gracias. Con mucho gusto, ingeniera. Entonces, pues también les queremos dar un agradecimiento a todos nuestros asistentes por su participación el día de hoy. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti y los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos. Saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.